Buenos días, soy el profesor Álvarez Cristian, esto es Prácticas Hospitalarias 2. En la clase anterior nosotros habíamos visto un breve resumen de lo que era la colecistografía oral y en esta clase lo que nosotros vamos a ver es la colangiografía, ¿sí? Haciendo un breve resumen, podríamos decir que cuando decimos colecistografía, colecisto, estamos hablando de la vesícula biliar, ¿sí? Cuando decimos colangiografía, hacemos referencia a las vías biliares. Volviendo a las bases de lo que nosotros habíamos hablado ayer, nosotros sabemos que, primero, las vías biliares nosotros las podemos dividir en conductos primarios y secundarios. O en anatomía clásica, por lo general los profesores se suelen referir a los mismos como conductos intrahepáticos y conductos extrahepáticos, ¿sí? Cualquiera sea la forma, ustedes deben saber que los conductos intrahepáticos quiere decir que estamos haciendo referencia a el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, y los dos confluyen en un solo punto que se llama conducto hepático común. A partir de acá, del conducto hepático común, nosotros ya podríamos decir que ya estamos hablando de un conducto hepático secundario o un conducto hepático extra hepático, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los conductos extrahepáticos, nosotros decimos que tenemos el conducto hepático común. Del conducto hepático común nace lo que es el conducto cístico, que va a desembocar en la vesícula, como vimos ayer. Y en el sitio de unión de el conducto cístico con el conducto hepático común, se vuelven a encontrar estos dos conductos y sale un conducto un poquito más grande, se llama conducto colédoco. Del conducto colédoco va a desembocar en la segunda porción del duodeno, en la carúncula mayor, ¿sí? Ahí es donde van a confluir nuevamente el colédoco, del cual va a venir ya las sales biliares procedentes de la vesícula, y se va a unir con el conducto pancreático, del cual van a venir las enzimas pancreáticas, ¿sí? Bien. Entonces, como nosotros hoy lo que vamos a ver son las vías biliares, tenemos que hacer la salvedad de la milicigrafía. Y en realidad, en todas partes del mundo se la conoce como milicigrafía la exploración de las vías biliares. El único lugar en el cual no se hace referencia a esto es en Argentina. Cosa rara, ya que en el año 1933 un médico, Palomirici, un cirujano, se dio cuenta que tenían muchos casos de pacientes que hacían recidiva. Quiere decir que uno lo operaba por algún problema en la vesícula, por cálculos, lo que sea. Uno le hacía la colecistectomía, que era retirar la vesícula, y el paciente se remitía, volvía al poco tiempo de vuelta con los mismos problemas con los que había empezado, con la ictericia, que cuando el paciente se pone todo ese color amarillo como los Simpsons, ¿sí? Y era justamente porque quedaban algunos cálculos que podían migrar hacia lo que eran los conductos intrahepáticos, quedaban ocultos, ¿sí? Entonces lo que hizo este cirujano, Don Mirici, era a través de una introducción de un medio de contraste, ellos visualizaban, ¿sí?, los conductos intrahepáticos y extrahepáticos. De esa manera quedaba la certeza de que no existía ningún cálculo, se podía cerrar al paciente, porque esto se lo hacía en el quirófano, y simplemente 20 días después se hacía otro método que se llama colangiografía trans-Kertz, por la sonda que se ocupa, ¿sí?, la sonda de Kertz. Entonces, siempre que nosotros hablemos de una colangiografía intrahepática, lo que nosotros estamos diciendo es que estamos haciendo una miricigrafía. ¿En honor a quién? A este cirujano que fue el doctor Pablo Mirici. Bien, cuando nosotros hablamos de el estudio de las vías biliares, acuérdense que colecistografía, estamos viendo simplemente la vesícula. Cuando digo colangiografía, me estoy refiriendo a la exploración de las vías biliares, con la salvedad que existen 4 tipos. Primero es la colangio intraoperatoria, que es aquella que se hace en el quirófano, ¿sí? Tienen varios tiempos, ya lo vamos a ver. Después tenemos la colangio trans-Kertz, que es 20 días después de esta cirugía, se la realiza para ver si está todo permeable, si no quedó ningún resto de cálculo. Ya generalmente en la misma sala se retira esa sonda. Después tenemos la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, o CPR, ¿sí? Y
Después tenemos la colangio transparieto hepática, trans a través de parieto pared y hepática hígado. Es una técnica que se realiza, ¿sí? Con una aguja especial, se llama aguja de Shiva, que es muy maleable, ¿sí? No es rígida como las anteriores. Se procede a entrar dentro del parénquima hepático y se busca alguna lagunilla hepática, se la pincha y se la estudia a partir de arriba, ¿sí? En todas las otras exploraciones nosotros partíamos de abajo. Entonces la primera que van a ver es la colangio intraoperatoria. La colangio intraoperatoria consta de 3 tiempos, ¿sí? Tiempos quirúrgicos no son tiempos radiológicos, porque va a depender del técnico radiólogo. Le puse estas imágenes que eran bastante ilustrativas de lo que ustedes pueden llegar a ver en el quirófano, ¿sí? Bien, yo le dije que son 3 tiempos radiológicos. El primer tiempo, nosotros decimos, haciendo esas salvedades, diríamos un antes, un durante y un después. El antes es la preparación. En la preparación quiere decir que el paciente, ya ustedes lo van a ver, que el paciente está en la mesa quirúrgica, por lo general ya está sedado. Lo que se hace es, por debajo del paciente, siempre que se trabaje con radiología convencional, quiere decir con un equipo rodante, por debajo del paciente y sobre la línea del hipocondrio derecho, se coloca algo que se llama cajón. Haciendo la referencia a eso, es un cajón que tiene las dimensiones y la altura de un chasis 24 por 30. Eso se coloca debajo del paciente, porque el paciente tiene campos quirúrgicos, esas sábanas verdes que ustedes ven, y uno no puede tocar absolutamente nada de eso. Ustedes llegan a tocar algo de esas sábanas o le llegan a tocar a algún instrumentador o algún cirujano, lo echan de la sala porque acaban de contaminar toda la zona. Entonces, por lo general, lo que nosotros hacemos es, vamos antes, la enfermera nos tiene que ayudar y lo que se hace es se coloca el cajón en la parte más alta, digamos, se coloca el cajón a la altura de la axila, ¿sí? Y todo el resto hacia abajo. De esa manera nos aseguramos que podamos ver completamente toda la anatomía que nosotros estamos estudiando. Aprovechando que nuestro paciente está acostado, generalmente lo que hacemos es un disparo de prueba. No todos los pacientes son iguales, hay algunos pacientes que son un poco más grandes, un poco más obesos, hay pacientes que son flacos, sin embargo uno aplica la fórmula de Marón, le da los valores y resulta que sale completamente blanca, no vemos nada. Hay que aumentar un poquito los valores. Entonces, generalmente en el antes lo que se hace es, se verifican los valores técnicos para ese paciente en especial, ¿sí? Bien, después, el durante. Una vez que la vesícula está extirpada, se realizó la colecistectomía, se retiró la vesícula, en ese conducto, en ese vestigio de conducto, que era el conducto cístico, van a introducir una sonda de goma, que se llama una sonda de Kertz, ¿sí? Esa sonda después va a salir a través de la pared abdominal del paciente hacia afuera, en una bolsita donde va a ir recogiendo toda la bilis que va saliendo del hígado, porque recuerden que eso no se va a interrumpir, simplemente lo que interrumpimos fue la primera parte que yo les expliqué ayer. Esa bilis no va a tener más ese reservorio donde se mezclaba con el colesterol y la bilirrubina para formar sales biliares. Eso ya no va a estar más, ¿sí? Entonces se coloca esta sonda y lo que se le hace es, le van a pasar un medio de contraste. Ustedes no lo hacen, eso lo hace el cirujano. Nosotros, nuestra obligación es colocar, van a llevar 2 chasis 24 por 30, se hace un primer disparo con la salvedad que nosotros colocamos todo. Por lo general el paciente va a estar con un campo quirúrgico, el campo verde, y el cirujano siempre nos hace una bolita con el algodón y nos indica más o menos dónde quiere que esté nuestra cuadrícula. Encendemos la luz y donde está en el centro de la cuadrícula tratamos de apuntarle a esa bolita de algodón, ¿sí? Van a esperar, porque el cirujano comienza a pasar el medio de contraste, pero ustedes tienen que esperar hasta que el anestesista dice apnea. Recuerden que apnea es cuando se suspende la respiración. El paciente está totalmente dormido y respira solamente por el equipo del respirador. Entonces, cuando el anestesista le dice apnea, lo que hace es apaga eso, no se mueve el diafragma, con lo que nosotros tenemos una imagen estática. Quiere decir que si el paciente está respirando, ese mismo movimiento del diafragma puede hacer que se vean borrosas las imágenes. Entonces,
Cuando el anestesista dice apnea, ahí nosotros realizamos el disparo, ¿sí? Hacemos el primer disparo, sacamos de ese cajón el receptor de imagen al 24x30, colocamos otro, se sigue pasando el medio de contraste, se vuelve a repetir el procedimiento, uno espera que el anestesista nos diga apnea, hacemos el segundo disparo. ¿Por qué hacemos esto? Bien, generalmente cuando uno comienza a pasar el medio de contraste, el medio de contraste siempre va hacia arriba. Entonces, nosotros vemos primero las vías biliares intrahepáticas, la derecha y la izquierda. Eso está perfecto porque nosotros queremos ver si no, durante todo el procedimiento, por ahí, uno de esos calculitos no migró hacia esa zona, ¿sí? Y con la segunda lo que nos aseguramos va a ir hacia abajo, hacia el colédoco, porque ese tubo nosotros no lo tocamos. Entonces ese conducto está intacto. Si vemos una imagen como una imagen en el lecho, decimos, porque uno mira las imágenes y radiológicamente te da esa impresión, parece como si fueran las hojitas del helecho. Quiere decir que ya estamos en el duodeno. Eso quiere decir que hay pasaje y no hay ningún cálculo que esté impidiendo que haya pasaje, ¿sí? Y el después quiere decir que uno tiene que retirar el equipo de rayos X mientras su compañero lleva a procesar las imágenes. Nosotros lo que hacemos es traemos unos negatoscopios que tienen unas rueditas, ¿sí? Entonces, cuando viene, nosotros le colocamos las imágenes para que el cirujano vaya mirando. En caso de que por ahí quede algún calculito, se retira de vuelta el negatoscopio, se vuelve a ingresar el equipo y tenemos que esperar y repetimos de vuelta todo el procedimiento, ¿sí? Esos son los tres tiempos, el antes, el durante y el después. Entonces, en el antes, acuérdense que ustedes entran, el paciente ya está sedado, lo que van a hacer es colocar el cajón debajo de la axila del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se colocan todos esos campos quirúrgicos, pues ustedes no lo pueden tocar. Y hacemos el disparo de prueba para ver los valores técnicos. En el durante, acuérdense que nosotros lo único que hacemos es hacer el disparo. Ustedes lo que tienen que hacer es esperar que el anestesista nos diga la apnea. Ahí recién hacen el primer disparo, van a ver las vías biliares intrahepáticas, vuelven a recargar otro 24x30. Cuando esperan a que diga apnea, hacen el segundo disparo y ustedes lo que van a hacer es visualizar el pasaje del duodeno, ¿sí? Y en el tercer tiempo lo que nosotros hacemos es retirar el equipo de rayos X, llevar al negatoscopio y el cirujano es el que observa y nos dice si es necesario o no realizar otra placa. Bueno, vieron que parece difícil, pero es cuestión de intentarlo una y otra vez. Quiere decir que ustedes, todo lo que nosotros les vamos enseñando, nos sirve si ustedes lo ven una sola vez o simplemente lo escucharon y ya se quedó. No, desgraciadamente, como cualquier disciplina, ustedes tienen que leer mucho, entenderlo bastante para que les quede, ¿sí? Entonces, si ustedes lo ven una sola vez, es muy raro que les quede. Bien, vamos a esta parte que dice equipo de fluoroscopía. ¿Por qué le coloqué esto? Acuérdense que nosotros ya no trabajamos más con fluoroscopía, pero antes se lo hacía con estos equipos, ¿sí? En una pantalla reforzadora, se apagaban todas las luces y nosotros miramos a través de una luz roja, ¿sí? No se ocupa más, ahora tenemos los intensificadores de imágenes en los que uno puede trabajar con la luz del fluorescente, la luz que uno tenga. ¿Por qué? Porque lo vemos en un monitor de televisión, ¿sí? Les hice esta salvedad porque la segunda técnica que nosotros vamos a ver, ¿sí? Se llama una colangiografía Transcath, una colangiografía Transcath a través del tubo de Kerr. Se realiza en el servicio de diagnóstico por imágenes con el equipo de radioscopía. O sea, ustedes van a ver una imagen en movimiento y después, según lo considera el médico, nosotros hacemos o no las distintas radiografías, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que saber es, tienen que entender la anatomía del duodeno. ¿Por qué? Porque es acá donde va a desembocar. Es importante que vean esas vellosidades que son las que nos generan esas imágenes tipo en el lecho, ¿sí? Partiendo de eso, ustedes tienen acá en la primera imagen lo que es el bulbo duodenal, ¿sí? Esa imagen en haz de pica que suele decir el doctor Gómez Sierra, ¿sí? Después tenemos la segunda porción, la porción descendente. Ahí está la parte más importante, porque acá es donde van a estar, donde va a desembocar el conducto colédoco y el conducto pancreático, ¿sí? La porción horizontal y finalmente la porción ascendente o cuarta, que se une con el ligamento de Treitz. Esto es importante cuando vemos
tránsito de intestino delgado, ¿sí? Porque nos está indicando el final de la primera porción y comienzo de la segunda. Entonces, siempre tienen que tratar de adiestrar los ojos a lo que estamos estudiando. Y esto era lo que se hacía referencia del matrimonio pancreático duodenal, ¿sí? Porque acá está el páncreas, la cabeza del páncreas, y este es el marco del duodeno. Cualquier patología que tenga acá la cabeza del páncreas va a hacer que se modifique la silueta del duodeno. Bien, entonces, así como hacíamos por tiempos, en la colangiotranscare el paciente por lo general viene después de 20 días realizado la cirugía intraoperatoria, ¿sí? Lo que van a hacer es, tienen que preparar, esto es su obligación, el médico tiene que venir y ya tienen que estar completamente listos ustedes. Tienen el medio de contraste que van a ocupar es un agente yodado hidrosoluble, ¿sí? De 50 centímetros cúbicos o 20 centímetros cúbicos, porque por lo general ustedes no van a ocupar más de 12 o 15 centímetros cúbicos para todo el estudio, ¿sí? Entonces, primero el medio de contraste va a ser un medio de contraste yodado hidrosoluble, ¿sí? En algunos servicios o por ahí en algunos manuales pueden llegar a ver que se coloca buscapina simplemente para evitar que el paciente no tenga cólicos, ¿sí? Van a necesitar una jeringa de 20 centímetros, recuerden que van a pasar 12 o 15 centímetros, entonces tienen una jeringa, van a necesitar una aguja, la aguja puede ser 25-8 que es un poquitito más chiquitita, o 48 que es con la que se colocan las intramusculares, ¿sí? Y guantes porque van a tocar o pueden estar en contacto con bilis, entonces los guantes son importantes, ¿está? Bien, esto que ustedes ven acá, así es como el paciente quedó. Ustedes no, ya lo van a ver cerrado, el paciente generalmente tiene una faja para sujetar nada más la herida, ¿sí? Ahí donde está la flecha, ¿sí? Esta es la sonda de Kerr y acá está el conducto cístico, en realidad el vestigio del conducto cístico. Esto se mete bastante dentro del conducto cístico y a través de que va a ir drenando, esto sale a la pared del paciente, que es lo que ustedes ven acá, ¿sí? Donde está la flechita, ¿sí? Por acá va a salir la bilis de nuestro paciente. Entonces, esto es lo que ustedes ya no lo van a ver, pero sí van a ver esto. Sale a través de la pared. Por eso que yo le dije, sí, está todo bien. Generalmente el médico ahí nomás ya le corta los puntitos. Como acá no está anudado ni nada, va estirando y después ya va directamente por el duodeno como siempre, ¿sí? El medio de contraste ustedes lo van a colocar en la jeringa, ¿sí? 15 centímetros. Una vez que van a buscar esta partecita, primero hay que ligar esto porque si no, si yo dejo así como está, voy a pasar medio contraste y va a caer todo hacia la bolsa o reservorio que él tiene. Quiere decir que tengo que hacer un doblez o colocar una cinta para que no vaya hacia allá, simplemente hacia acá. Y lo más proximal que puedan a la pared abdominal del paciente, ¿sí? Entonces, acá le coloqué el medio contraste, es un medio contraste yodado hidrosoluble, generalmente de 50 centímetros cúbicos o una ampolla de 20, ¿sí? Una jeringa de 20 centímetros, ¿por qué es esto? Porque ustedes van a pasar 12 o 15 centímetros cúbicos y una hoja 25-8 o 40/8. Bien, acá le puse la imagen del lazarillo para que está guiando a una persona, porque si ustedes no entienden las imágenes que están viendo, les va a costar muchísimo entender este estudio. Entonces, tienen que reconocer la anatomía radiológica para entender qué es lo que nosotros estamos haciendo en las colangiografías, ¿sí? Bien. Entonces le coloqué 3 imágenes para que ustedes vean, ¿sí? Vamos a ir describiéndola uno por uno. Esta es la colangia intraoperatoria, la que nosotros estuvimos hablando. ¿Cómo se dan cuenta que es intraoperatoria? Si ustedes ven acá hay una tijera o puede ser un retractor, ¿sí? Esto quiere decir que el paciente se lo hizo en el quirófano. Acá pueden ver las tijeras, en el segundo se ve perfectamente las tijeras, ¿sí? Sin embargo, en el tercero ya no alcanzan a ver nada, quiere decir que esto nosotros lo hicimos en el servicio. De vuelta a la anatomía. Esto que ustedes ven acá es el duodeno, quiere decir que tenemos pasaje. Esto que se ve acá es el colédoco, ¿sí? ¿Vieron? Esto es el colédoco. Acuérdense que esto ya no tiene conducto cístico. Esto que ven acá es el conducto hepático derecho y este es el conducto hepático izquierdo. Esto es intrahepático, esto es extrahepático, ¿sí? Si vamos a este lado, acá alcanzamos a ver de vuelta todo lo que es el duodeno,
¿sí? Esa imagen como en el lecho, y acá es como que está un poquitito superpuesto porque al paciente nos lo colocaron muy en oblicuo, entonces como que se nos superponen un poquito las imágenes y nos alcanza a ver bien la desembocadura del duodeno, el conducto colédoco al duodeno, ¿sí? De vuelta al colédoco, acá asciende. Esto es el conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo, ¿sí? Y acá ven un retractor y acá ven una tijera. Este paciente no, este paciente ya se lo hizo en el servicio, vieron que no hay ninguna estructura metálica, ¿sí? De vuelta esta es la imagen del bulbo, del duodeno, ¿sí? Las imágenes en el lecho, y acá desgraciadamente no alcanzamos a ver bien el pasaje. Siempre hay que tratar de hacer la radiografía cuando está pasando el medio de contraste, entonces queda registrado que el pasaje está bien, porque si no, puede ser que acá haya algún calculito, ¿sí? De vuelta acá estamos viendo el colédoco, esto está un poquitito dilatado, así que es muy probable que tal vez le haya quedado algún calculito o algo, ¿sí? Y estos son el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Acá ya están viendo prácticamente los canalículos, todo el parénquima hepático que ya se está visualizando, ¿sí? Bien, acá están viendo la preparación del paciente, vieron que él está fajado, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es descubrirlo un poquitito, se retira la faja y ese tubo que ustedes están viendo, ese es el tubo de Kerr. Acá lo que hay que hacer es, primero hay que ligarlo, ¿sí? Ahí van a ver, vieron que pasa por todo el tubito y tiene una bolsita, la bolsita colectora. Esa bolsita por lo general nosotros colgamos o dejamos acá por el riel. ¿Por qué? Para no estar manipulando nada de bilis, ¿sí? Vamos a adelantar un poco porque si no se hace muy... Vieron que le estoy poniendo todo cinta para que quede la bolsita sin molestar. Y lo que voy a hacer es a esa altura ligarle con una cintita, lo doblo y se coloca una cinta. Y después en esta misma sonda nosotros vamos a colocar la jeringa, ¿sí? Ahí vieron que estoy doblando, ¿sí? Bien doblado, y se va a colocar una cinta. Ahí está. Ahí se está colocando la cinta para que cuando yo pase el medio de contraste por acá no vaya por esto y llene el reservorio abajo. Yo la idea es que vea acá, adentro del paciente, ¿sí? Ahí ya vieron que está ligado, ¿sí? Estoy colocando bastante cinta por las dudas. Esto es importante que ustedes se acuerden que terminamos el estudio y en caso de que no se retire, esto ustedes tienen que volver a abrir, porque si no el paciente pobre va a tener un dolor terrible, ¿sí? Eso no se vayan a olvidar. Les digo que suele pasar. Ahí estoy fijando la mesa para que no se mueva ni me llegue a estirar, porque recuerden que yo voy a tener la aguja colocada. Acá está, fíjense, la jeringa, el bisel hacia arriba. Acá esta parte, tengan cuidado porque generalmente acá es donde la gente se suele pinchar, ¿sí? Y acá tiene una técnica especial. Una vez que nosotros estamos adentro, se aspira. Cuando nosotros aspiremos van a ver que esto se va a quedar de un color amarillo. Eso es la bilis. Yo necesito que venga toda la bilis hacia arriba, que no venga ninguna burbujita de aire, que no quede ninguna burbuja de aire acá, porque cualquier burbuja de aire que yo pase va a simular un cálculo, ¿sí? Acá están viendo eso de color amarillo, eso es bilis. Cuando hacemos el estudio, esto tiene que estar arriba. La jeringa tiene que estar mirando hacia arriba, porque si yo lo dejo hacia abajo, puede pasar el aire. Todas las burbujitas de aire, si yo coloco hacia arriba, van a quedar acá cerca del émbolo. Entonces no hay ningún problema. ¿Vieron cómo se está aplastando? Eso quiere decir que no hay aire. Ahí está. Entonces ya deberíamos tener listo la película que vamos a ocupar y todo lo demás. ¿Vieron? Ahí le estoy colocando hacia arriba. Esto es Billy y acá hay un poquitito de aire. La idea es que el aire me quede acá arriba. Entonces cuando yo comience a pasar el medio de contraste, me aseguro que no pasa absolutamente nada, ninguna burbujita de aire, ¿sí? Bien, acá estamos armando el intensificador, ¿sí? Van a girar, van a sacar hacia afuera, van a preparar para hacer, generalmente nosotros hacemos un solo corte en un chasis que podría ser un 18x24 o 24x30, ya eso queda por nosotros, ¿sí?
Por lo general siempre se ocupa 24×30, pero no quiere decir que no puedan ocupar una 18×24. Acá está el chasis, ¿sí? Estos eran chasis viejos todavía, son de verdad chasis, no son receptores de imágenes. El lado activo tiene que quedar hacia abajo porque el tubo de rayos X está abajo. Tienen que girar el selector hacia una sola imagen, ¿sí? Porque si ustedes colocan acá, van a hacer ahí, vamos a frenar, justo le frené mal. Bueno, si ustedes colocan mal, lo que van a hacer es van a hacer cortes, y en este estudio nosotros no necesitamos ver los cortes. Bien, después tenemos otro video en el que vamos a ver cómo se va preparando todo, cuáles son nuestras obligaciones como técnicos. Acuérdense siempre doblar bien esa goma, porque si ustedes no la doblan, va a pasar el medio contraste hacia abajo, va a ir por gravedad hacia abajo, va a llenar la bolsa colectora. Esa no es la idea, ¿sí? Entonces, tengan muy en cuenta eso de hacer hacia abajo. Ahí está colocada el chasis, está puesto vertical porque va a ser un solo corte, tiene que estar bien en el medio del equipo, no tiene que estar ni hacia abajo ni hacia arriba, tiene que estar en el centro, ¿sí? Ahí lo que les estoy explicando es que lo que van a ver. Vieron que el selector está puesto en uno solo, va a ser un solo corte, y acá no se puede ver porque justo tengo la mano, debería estar hacia este lado. En este lado me está indicando que van a ser dos cortes, en este lado uno solo porque es panorámica. Acá lo que estoy explicando es que acá arriba ustedes van a ver los conductos intrahepáticos derecho e izquierdo, el conducto hepático común y la desembocadura del colédoco. En el primer tiempo nosotros vamos a ver el pasaje al conducto hepático derecho e izquierdo, y en el segundo tiempo nosotros vamos a ver o dejar registrado el pasaje a la segunda porción del duodeno. Todo lo que sea intrahepático, y van a ver con segunda la misma el pasaje. Bien, y ese es el procedimiento. Si ustedes ven, vieron que tengo la jeringa hacia arriba. ¿Por qué es esto? Porque si la jeringa llega a tener hacia abajo, el aire que yo aspire acá va a pasar. Y cualquier burbuja de aire, acuérdense que es un medio de contraste, yo voy a ver como si fuera un cálculo. Y el paciente no tiene ningún cálculo, ¿sí? Este es el médico radiólogo, el que va a estar manejando, pero yo ya lo programé para un solo corte y hacer en una 18×24, 24×30. Como yo estoy acá, voy a necesitar a mi compañero, a mi colega, que él sea el que esté pasando. Por ahí si el médico le solicita cambiar los valores, eso acuérdense que es nuestra obligación. Él simplemente viene y hace la técnica, ¿sí? Ahí van a ver que le va a girar un poquitito, lo coloca como en oblicuo anterior derecha. ¿Por qué es esto? Porque si no, como en las primeras imágenes yo les mostré, el duodeno se superpone al colédoco y yo no puedo ver bien la desembocadura. Por eso se coloca el pacientito en oblicuo anterior, ¿sí? Después van a ir viendo el monitor, y en el monitor nosotros vamos a ir viendo el estudio, cómo va pasando el medio de contraste y todo eso, ¿sí? Ahí está el monitor, ¿sí? Fíjense que ya empezamos a pasar, por eso se ve acá está el conducto colédoco, acá se empieza a ver la derecha y la izquierda. En realidad el médico lo que va a hacer acá es ahí está cerrando los colimadores y abriendo, ¿sí? Porque está verificando que para tener una buena imagen, ¿sí? Ahí está. Vamos a frenar un poquitito. Esto que ustedes ven acá, esta es la sonda. Por acá es donde yo le estoy pasando el medio de contraste. Esta parte no, esta parte está adentro del cuerpo del paciente, por eso que ustedes lo ven así, ¿sí? Por acá está pasando, ¿sí?, el medio de contraste. Acá lo que estamos viendo es la unión, quiere decir que acá recuerden que estaba el muñón del cístico, acá está el conducto hepático común, esto ya prácticamente es el conducto, estamos hablando de algo intrahepático, ¿sí? Acá está el derecho y el izquierdo no se alcanza a mover muy bien. Esto es el conducto colédoco. Como ustedes todavía no están muy acostumbrados, esto está un poquitito dilatado. En realidad, este paciente, si ustedes miran acá, es muy probable que haya quedado algún calculito, y es por eso que
no podíamos visualizar completo el pasaje, ¿sí? Ahí se continúa pasando al medio, por eso es que se ven las imágenes así. Adelantar un poquitito. Ahí se la ve mejor, ¿sí? Vieron que está bastante dilatado todo lo que es el intrahepático y el conducto colédoco, porque pues, nosotros le estamos pasando el medio de contraste. Y sin embargo, no ven esas imágenes en el lecho, ¿sí? Es muy probable que haya quedado algún calculito en esta zona, ¿sí? Se continúa pasando, vieron que cómo se empieza a teñir todo el árbol hepático y todavía no alcanzamos a ver ningún pasaje. Ahí el médico que está viendo qué es lo que vamos a hacer. Generalmente se hace una sola placa porque bueno, tenemos pasaje y en el informe él le coloca. Se sugiere hacer una cirugía exploratoria o realizar algún otro tipo de estudio. Sí. Bien, esa conversación de servicio no hace falta que la escuchen. Bien. Eso era la colangio transcare, ¿sí? Era una colangio que se hacía en el servicio. Ustedes tienen que tener todo preparado. Primero el medio de contraste. Van a tener un medio de contraste yodado, hidrosoluble, acuérdense, de 50 centímetros cúbicos o una ampollita de 20. Una jeringa de 20 centímetros cúbicos, ¿por qué? Porque van a pasar 12 o 15 centímetros cúbicos y necesito el resto de esos milímetros para aspirar que no quede nada de aire. Aparte, acuérdense que aspiramos un poquitito de bilis, ¿sí? Una aguja 48 o 25-8 y guantes, siempre todo con guantes. Cinta para ligar la sonda y después pueden ocupar un receptor de imagen 24x30 o 18x24. Recuerden siempre que tienen que hacer en un solo corte y panorámico, ¿sí? Bien, después teníamos lo que es la colangiopancreático endoscópica retrógrada o CPR, ¿sí? La colangiopancreatografía endoscópica retrógrada hace una referencia a endoscópico, quiere decir este equipo que ustedes ven acá, que es un endoscopio, ¿sí? Que es un tubo flexible de fibra óptica que tiene una cámara en su interior. El paciente está ligeramente sedado, ¿sí? Le van a colocar el endoscopio, ¿sí? Se llama colangio porque vamos a ir a través del colédoco, y endoscópico porque se hace a través del endoscopio, y retrógrado porque vamos a ir al revés, ¿sí? Nosotros, el paciente va a ingresar por la boca, vamos por el esófago, llegamos al estómago, el bulbo duodenal, vamos a la segunda porción del duodeno, y acá recuerdan donde se unía con el conducto pancreático. A través de ese conducto nosotros vamos a ir hacia arriba. Quiere decir que en lugar de que el líquido pase por ahí, el endoscopio va a ir hacia arriba. Va a atravesar la segunda porción del duodeno, va a ir por el colédoco hacia arriba, y por lo general lo que se hace es, vamos por el conducto cístico, llegamos a la vesícula, y si tiene algún tipo de cálculos lo va retirando con algo que se llama bandejita, ¿sí? Es una bandeja. Es como una pincita en la que va recogiendo una por una y va sacando a través de ese tubo. Se lo hace, el problema es que, como se conoce por ahí en la jerga, o habrán escuchado mal dicho, pan para hoy, hambre para mañana, porque si yo te saco las piedras pero no te soluciono el problema, que vas a seguir teniendo barro biliar, podés provocar de vuelta cálculos. Entonces simplemente se lo hace por ahí en algunos pacientes que no es conveniente operarlo porque son muy obesos o tienen riesgo de padecer algún tipo de cirugía, o los pacientes que son muy obesos también. Siempre se decide que sea endoscópico. Los pasos le hice así de manera que ustedes entiendan, ¿sí? El primero es, recuerden que esto ingresa por el esófago del paciente, acá estamos en el estómago, ¿sí? La segunda porción, fíjense que acá ya estamos pasando al píloro, ¿sí? Acá pasó al píloro, ya estamos prácticamente en el duodeno, en la primera porción, y esto es la segunda porción del duodeno. Si ustedes miran acá, acá está la luz, este es nuestro conducto, ¿sí? Y lo que se hace es, va a pasar a través de ese conducto. Acá nosotros estamos viendo que tenía unos calculitos, ¿sí? Este es el conducto colédoco, esto es el páncreas, ¿sí? Y acá lo que hace es estar retirando esos calculitos que se ven acá chiquititos, ¿sí? Entonces se retiran esto,
Vienen todo por acá, pasan por el estómago, va por el esófago y se lo saca por la boca, ¿sí? Nuestro trabajo acá en realidad lo que nosotros hacemos es, se suele mal decir por ahí que iluminamos el camino para el, el médico que está haciendo este procedimiento. Decimos iluminamos porque él está viendo por dentro, pero no puede ver espacialmente dónde está. Entonces lo que nosotros hacemos es, con el arco en C, es para que él vaya viendo dónde está espacialmente, ¿sí? Entonces tiene una referencia visual de en qué zona él está trabajando, ¿sí? Acá se trabaja así con arco en C, siempre que hagamos la colangiografía endoscópica retrógrada, ¿sí? Bien, y este era un videito que les va a resumir prácticamente qué es lo que van haciendo. ¿Qué es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CPRE? La endoscopía es un procedimiento médico en el que un instrumento flexible con una cámara en el extremo, llamado endoscopio, se introduce en una zona del cuerpo, como el tracto gastrointestinal o GI. Los médicos especializados en enfermedades del aparato digestivo se conocen como gastroenterólogos. Los gastroenterólogos usan la endoscopía para observar el interior del cuerpo de un paciente y pueden emplear una variedad de procedimientos endoscópicos. Dependiendo de qué se examina, se pueden utilizar otros tipos de procedimientos endoscópicos. La esófago-gastroduodenoscopía o EGD se utiliza para examinar el revestimiento del esófago, el estómago y el duodeno. La enteroscopía se utiliza para examinar más profundamente el intestino delgado y es útil cuando otras técnicas de imagen han detectado un hallazgo anormal al que no se puede llegar usando EGD o colonoscopía. La ecografía endoscópica, Endoscopic Ultrasound EUS, combina la endoscopía con ecografía para obtener imágenes y muestras de tejido de los órganos circundantes a lo largo del tracto gastrointestinal. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CPRE es un procedimiento endoscópico utilizado para examinar y tratar un hallazgo específico dentro del conducto pancreático o del árbol o conducto biliar. Este procedimiento ayuda a su médico a tomar decisiones cruciales con respecto a su salud. Una vez que su médico ha realizado una historia clínica completa, establecido un plan de tratamiento y determinado que existe una necesidad de hacer una CPRE, analizará con usted los riesgos, los beneficios y las alternativas de tratamiento. Se le pedirá que firme un consentimiento informado en el que usted reconoce que entiende los riesgos y beneficios del procedimiento y autoriza a su médico para proceder. Prepararse para la CPRE es muy importante. El tracto GI superior debe estar vacío. No debe comer ni beber en las 8 horas previas de la CPRE. Los medicamentos pueden ser restringidos antes y después de la CPRE. Esto será determinado por su médico, con especial atención a los pacientes que tienen hipertensión, diabetes, aquellos que toman medicamentos anticoagulantes o que tienen trastornos de coagulación. Después del procedimiento, necesitará que un miembro de la familia o un amigo cercano lo lleven a su casa. Debido al tipo de medicamentos que se utilizan durante el procedimiento, usted debe tomar el resto del día libre y no debe tomar ninguna decisión importante. Bien, esto es así porque el paciente va a estar sedado. En realidad tiene una sedación ligera, pero no puede manejar. Tampoco se lo puede dejar que salga a la calle porque se caería, se puede lastimar. Entonces era simplemente una breve reseña de qué es lo que hacen en una CPR, ¿sí? Y la última de estas, que ya es prácticamente lo que se llama radiología intervencionista, ¿sí? Que es la colangiografía transparieto-hepática. Trans porque se hace a través de parieto porque es la pared y hepática porque van a introducirse dentro de lo que es el parénquima hepático. Para poder realizar esta técnica, lo que ustedes sí o sí tienen que saber es que no se hace si los conductos intrahepáticos no están dilatados, ¿sí? ¿Cómo van a saber eso? El paciente tiene que traer una ecografía. Si el paciente no tiene una ecografía y los conductos intrahepáticos no están dilatados, es imposible hacerlo porque
los canalículos intralobulares son muy pequeñitos. Es imposible que nosotros podamos llegar a atravesar alguno de ellos y poder pasar el medio de contraste para que vaya hacia abajo el conducto hepático común, ¿sí? Entonces, si el paciente no tiene una ecografía previa que me indique a mí que los conductos intrahepáticos están dilatados, esta técnica es imposible hacerla, ¿sí? Lo que van a hacer es, a través de una aguja muy fina, ¿sí? Que se llama aguja de Shiva, es una aguja flexible que tiene un alma por dentro, ¿sí? Es esta partecita que ustedes ven acá, ¿sí? Esta es la aguja y esto es lo que va por dentro. Una vez que el que está dentro del paciente, lo que se hace es se retira el alambre guía y esto queda abierto para poder pasar al medio de contraste. No es una técnica exenta de riesgo. El paciente generalmente se lo pide que venga ligeramente sedado. El paciente tiene que estar completamente quieto porque suponiendo que el paciente se mueva o llegue a toser, por ejemplo, se puede desgarrar el tejido hepático. Entonces, algo que está reservado solamente en casos muy, muy específicos, ¿sí? Tranquilos, falta poquitito, ¿sí? Bien, lo que van a hacer es, se prepara el servicio, ¿por qué? Porque tienen que hacerse una asepsia, tenemos que tener limpio todo. El médico radiólogo generalmente viene vestido como para hacer una cirugía, ¿sí? Lo que va a hacer es, va a dibujar unas líneas, son líneas de referencia, ¿sí? Hacen línea de referencia para saber dónde va a colocar esa aguja. Va a ser un pequeño abón o pinchazos con, va a colocar silocaína porque tenemos que hacer un pequeño cortecito con un bisturí. ¿Por qué es esto? Porque esa aguja no tiene filo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, se adormece la zona donde va a colocar una vez que determinó la zona donde va a perforar, ¿sí? Hace la incisión y a través de esa incisión coloca la aguja y lo que se hace es, se espera a ver la cantidad de líquido que vamos drenando. Van a empezar a caer caen como en gotitas, ¿sí? En realidad nosotros aspiramos y si van a pasar 2 centímetros cúbicos de medio contraste, lo que tenemos que hacer es retirar 2 centímetros cúbicos del líquido que encontremos dentro. ¿Por qué es esto? Generalmente en esa zona donde se llama el conducto hepático común, o hay algún cáncer o hay algo que esté evitando que puedan pasar la bilis, entonces si nosotros pasamos más líquido de contraste, imagínense la tensión en la que se está ese órgano, no podemos hacer eso. Entonces retiramos la misma cantidad del medio de contraste que vamos a pasar, lo que me va a permitir a mí explorar la parte desde arriba, ¿sí? Vamos a ver desde arriba los conductos intrahepáticos. Acuérdense que los anteriores nosotros íbamos desde el conducto cístico, si era que le hacían la sonda de Kerr, o a través del conducto colédoco. En este caso nosotros estamos partiendo desde el hígado, ¿sí? Bien, parece mucha información, pero lo que ustedes tienen que acordarse es que en vías biliares tenemos primero la intraoperatoria, después tenemos la la sonda de Kerr, a través de la sonda de Kerr, después tenemos la CPR, la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada y la transparieto-hepática. Esos son los 4 métodos que ustedes tienen que saber cuando hablamos de vías biliares. Bien, finalmente siempre sean ovejas negras, quiere decir que la oveja negra es la que destaca entre todas las blancas. Y espero que haya sido lo más didáctico posible y nos estaríamos viendo en la otra clase.